Muchas gracias. Continuamos en el segmento de entrevistas. Gracias por estar con nosotros. La bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana, el señor David Rosero, está con nosotros, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ingeniero, bienvenido a nuestro espacio. Queremos hacer una evaluación prácticamente de este organismo al cual usted perteneció en algún momento y que, bueno, ahora está con personajes interinos, podemos decir, transitorios, hasta pues que se designen a los titulares por voto popular, así es como se ha dicho. Han venido cesando a muchos funcionarios, David, dentro de todo esto. Eso está bien. Ayer el pronunciamiento del presidente de la República también que daba el aval de lo que vienen realizando, ¿no? ¿Cuál es su criterio? Bueno, muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia del Norte TV, de Radio Los Lagos. Yo quiero expresar el respaldo a las acciones y decisiones del Consejo de Participación Transitorio, porque están apegadas a la ley, a la Constitución y sobre todo a lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas. 63% de ecuatorianos respaldamos la pregunta 3 que decía que respaldábamos la evaluación y el cese de las autoridades, de ser el caso, para democratizar el Estado, para descorreizar el Estado y evitar así que se incrementen los niveles de corrupción en el Ecuador. En su momento, cuando estuve en el Consejo, precisamente denunciamos cómo varias autoridades, la gran mayoría de autoridades estatales, ingresaron por palancocracia, sin méritos, a las diferentes instancias del Estado. El ex superintendente de comunicación, el fiscal, el defensor del pueblo, el Consejo de la Judicatura, que en este caso ni siquiera hubo concurso de méritos, y una serie de autoridades más. Pero en ese momento una mayoría correísta era la que controlaba el Consejo de Participación. Nosotros denunciamos documentadamente cada uno de esos procesos, incluso entregamos al actual Consejo de Participación toda esa documentación, y eso, más otras circunstancias, ha servido de sustento para cesar, destituir a varias autoridades porque son ilegales e ilegítimas en el cargo, el defensor del pueblo, el superintendente de comunicación y una serie de autoridades más. Hoy también se ha anunciado la evaluación al Consejo de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral, que son, desde mi punto de vista, también organismos o cargos ilegítimos. En el caso del CNE incluso están prorrogados en funciones, cobrando el sueldo desde el 2017 de forma ilegal. Ellos debían ser reemplazados ese año. Y también el tema del Consejo de la Judicatura, que más bien ha generado un secuestro de la justicia y un incremento de los niveles también de corrupción. Ahora, David, dentro de este tema de las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, usted habló de esta evaluación y de este cese también en funciones y ya lo que se ha dado. Cese que no se dio en la administración, si va a decir usted, donde usted fue parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, ustedes no tenían todos estos poderes que ahora tiene el Consejo. Así es, no teníamos esa atribución que le dio el pueblo en la consulta popular, que es la de evaluar y cesar. ¿Quién tiene ¿Ustedes qué hacían en ese momento? Nosotros podíamos realizar los concursos de designación. Correcto. Más no cesar ni evaluar. No podíamos hacer. Quien lo podía hacer es la Asamblea, mediante un proceso de fiscalización. En ese sentido, cuando estuvimos en el Consejo, lo que hicimos fue denunciar cada uno de estos concursos, es decir, la falta de transparencia en cada uno de estos procesos, pero evidentemente una mayoría no escuchó esas denuncias e impuso a las actuales autoridades que hoy mismo están siendo cesadas, al defensor del pueblo, al exfiscal, y al CNE, a la Judicatura, al ex superintendente de comunicación, incluso a la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que es importante que los ecuatorianos respaldemos las acciones del Consejo. Hay una última encuesta de CEDATOS que le da al Consejo de Participación una credibilidad de más del 65%, por sobre el presidente de la República, incluso, que tiene el 40% más o menos, y entonces yo creo que está tomando unas decisiones correctas. Ahora bien, es necesario aclarar a la ciudadanía que estos encargos que se han hecho en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en superintendencias, son por pocos meses, porque lo que aprobó el pueblo es que se hagan nuevos y transparentes concursos de méritos para designar a las autoridades definitivas. Recuerde, Danilo, que el Consejo Transitorio tiene un tiempo y durará hasta mayo del próximo año, es decir, prácticamente tienen un año más para funcionar. Tienen que evaluar, hacer nuevos reglamentos para nuevos procesos transparentes, que también estamos presentando una propuesta de cómo debería ser para
evitar esta cooptación de poderes y sobre todo luego ya que será la elección definitiva, ¿no? Ahora, dentro de este proceso de evaluación y todo eso lo está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrando autoridades encargadas, también lo está haciendo. ¿Cómo es al fiscal general? Por ejemplo, se nombró unos días al fiscal Genrea. ¿De dónde o quién le nombró a él, que va a ser el encargado? Pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vino y le nombró al fiscal de la provincia del Carchi como el encargado. ¿Hay dos organismos ahí en disputa? No, básicamente tiene que ver con un asunto ético y también con un asunto legal. Ya. Gustavo Yal, que es presidente de la Judicatura, fue quien designó, luego de hacer una consulta a la Procuraduría, al anterior fiscal. Ajá. Pero el problema es que él entra en un conflicto legal, porque él está también siendo evaluado. Recuerde que también quiso hacer concursos de fiscales. Ahí es donde no tendría ningún tipo de validez lo que él Así es, porque él está, dentro de la consulta que aprobó el pueblo ecuatoriano, es uno de las autoridades que está siendo evaluadas. Entonces yo como autoridad evaluada no puedo pues dar nombramientos, hacer concursos, designar a última hora. Sí, básicamente estoy dentro del proceso de evaluación. Incluso ayer la Asamblea Nacional aprobó un juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho el Consejo de Participación es respetar lo que ha señalado un puntaje que se ha planteado en torno a unas listas de posibles mejores puntuados y ha encargado a la Fiscalía. Pero vuelvo y repito, estos encargos son por pocos meses. Lo que debe hacer luego el Consejo de Participación es nuevos reglamentos para realizar la designación por concurso de autoridades definitivas. El defensor del pueblo, que nunca también existió. Fue cesado. Que nunca existió. Ya, Recién nos enteramos que hubo defensor del pueblo cuando quería defender su cargo. Nunca defendió los derechos humanos, cuando se criminalizó 850 ecuatorianos durante el gobierno anterior, y también cuando se afectó los derechos de la naturaleza, porque el defensor del pueblo también está llamado a defender los derechos de la naturaleza. No lo hemos visto por INTAC, por todas estas cuestiones de los conflictos mineros. Entonces, además, él recibió 28 impugnaciones. Yo no voté, por ejemplo, por el ex defensor del pueblo. Entonces, hoy, de alguna forma, se da la razón a quienes en algún momento denunciamos, no teníamos la mayoría de votos, pero esos documentos sirven hoy para la evaluación. Yo creo que de aquí en adelante lo que le queda al Consejo de Participación es evaluar y cesar al Consejo de la Judicatura, evaluar y cesar al Consejo Nacional Electoral, que ellos, como vuelvo y repito, están prorrogados en funciones, cobrando sueldo desde el 2017, y también ellos no garantizan transparencia en las elecciones del 2019, porque fueron impuestos bajo concursos sin transparencia, que en su momento lo denunciamos. Y en ese sentido yo creo que es importante respaldar en las calles al Consejo de Participación. Las organizaciones sociales aquí en Imbabura estamos planteando para el día miércoles, para el día de mañana a las 17 horas, un plantón en respaldo a las acciones del Consejo de Participación para que se investigue todos los casos de corrupción de funcionarios de Alianza País, pero sobre todo para que siga el proceso de evaluación, porque vemos con preocupación que ciertos asambleístas han querido limitar las acciones del Consejo. ¿Como Silvia Salgado, por ejemplo? Es una de ellas, el asambleísta Daniel Mendoza. Entonces yo creo que estas personas, si siguen en esa acción, lo que podrá hacer el pueblo ecuatoriano es pedirles la revocatoria del mandato, porque ya está cerca de cumplirse el año en funciones. La legislación como tal quedan en deuda. La Asamblea Nacional es una de las instituciones peor evaluadas, con el 20%. Los asambleístas de Imbabura han caído en el descrédito, están por sobre el 18% de credibilidad. Entonces yo creo que es importante que, si no van a hacer absolutamente nada en fiscalizar, en legislar, que permitan que el Consejo y otras instancias lo puedan hacer. El diálogo con el ingeniero David Rosero sobre este tema de la evaluación que viene realizando y el cese de funciones en algunos casos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de quien dijimos al inicio, pues él también fue miembro en algún momento. Para finalizar, usted mencionó 800 procesos judiciales que se dio en el gobierno anterior. Entre esos procesos estaba incluido usted. Así es. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, ¿Se archivó? ¿Quedó ahí? Sigo en la lista de perseguidos del correísmo. Ese proceso ahorita está congelado. Nosotros en su momento denunciamos cómo el gobierno anterior le metió la mano a los ahorros de los maestros. Yo soy hijo de un maestro. 400 millones de dólares se llevaron de forma ilegal, bajo argucias ilegales, y uno de esos funcionarios, estimado Adilio, está siendo hoy evaluado, que es el superintendente de bancos, que fue responsable de todas estas irregularidades, que esperamos también que se cese en los próximos días. Entonces este proceso está ahí congelado.
Nosotros creemos que cuando exista una justicia transparente o nuevas autoridades pueda este proceso reactivarse en función de que ejercimos un derecho a la protesta, que para el gobierno anterior era un derecho que era conculcado o criminalizado. Por eso hay más de 850 ecuatorianos perseguidos, todavía hay muchos con procesos legales, ¿no? Fernando Villavicencio, Clever Jiménez y una serie de ecuatorianos más. En todo caso, lo importante es seguir luchando por mejores condiciones de vida para la gente y que estos procesos de evaluación de autoridades sigan para beneficio y democratización del país. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. David Drosero, haciendo este análisis sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también pues abordando el tema de los 800 procesos judiciales que, como acabamos de escuchar, siguen todavía, están vigentes. Hacemos una pausa y volvemos.